Muy buenas noches, bienvenidos a CEI en Contexto, un programa del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, hecho posible por la Fundación Espinosa Rú García. Mi nombre es Rodolfo de la Torre, director del programa de Desarrollo Social con Equidad, y estoy sustituyendo al doctor Enrique Cárdenas, titular de esta emisión. Nos encontramos aquí con Marcelo de la Jara, que es director del programa de mercados laborales dentro del CEI, y con Erika Strand, jefa de políticas públicas de UNICEF, para discutir el tema de los recortes al gasto público y cómo afectarían a la niñez, a la primera infancia en particular, y qué alternativas podríamos plantear para ello. Y sin más, quisiera comenzar contigo, Marcelo, preguntando, pues, ¿cuál es el contexto en el cual se dan recortes al gasto público? Mira, el contexto es la macroeconomía. Es un contexto que ya lleva aproximadamente 2 años, en el cual la caída en los precios del petróleo han afectado muy gravemente los ingresos del Estado mexicano. Por lo tanto, esa disminución de ingresos orilla, digamos, al gobierno a tener que ajustar el gasto, debido a que en parte se percibe que la confianza que hay en la economía mexicana, su estabilidad, la confianza que hay en el poder de consolidación fiscal que tiene el gobierno, pues depende mucho de mantener dos cosas: déficit muy bajos respecto al PIB y pues un nivel de endeudamiento respecto al PIB igualmente bajo y estable. Entonces, ante la caída de los ingresos, que representaban aproximadamente 30%, se han reducido por debajo del 20%. Eso implica que la capacidad de endeudamiento del gobierno también, por otro lado, está limitada. Lo ideal hubiera sido poder mantener el gasto, tal vez, y endeudarse lo suficiente como para salir de la crisis y luego eventualmente ir pagando esa deuda, ¿verdad? Pero la verdad es que los mercados internacionales son muy sensibles a estos cambios de composición en el déficit, en su nivel, y entonces el gobierno prefiere dar una señal de que respete esos acuerdos implícitos que hay por ahí en los mercados y mantener pues su objetivo de déficit bajo control. Entonces, menos reingresos implica que hay que hacer menos gastos. Simplemente para tener una idea, más o menos de qué montos o porcentajes de nuestro Producto Interno Bruto estamos hablando que corresponden a estos recortes. Un poquito por encima de un punto, entre 1 y 1.5% del PIB en total, sumando los recortes, el preventivo que se anunció en febrero y el que se anunció posteriormente, suman un poquito más de 1% del PIB. Es un monto muy importante. Habrá que recordar que la reforma hacendaria de hace algunos años, pues más o menos dio ingresos de ese monto, así es que estamos hablando de un cambio fuerte. Y este cambio, pues desafortunadamente, no solamente afecta, digamos, a los sectores de la economía en general, sino a aspectos específicos que hay que comenzar a examinar con detenimiento. Erika, UNICEF ha estado examinando qué implican esos recortes para el caso de los recursos dedicados a la infancia. ¿Cuál es su primera impresión de este monto que sería, digamos, el efecto para el caso de los niños y las niñas? Claro, Rodolfo. Bueno, lo que vimos y lo que nos preocupó más que nada es que fueron recortes en la primera ronda que fue anunciado en febrero, que afectaron a la infancia, ¿no? Un 15% del total que se anunció en este momento afecta a la infancia, y en particular unos programas pro pobres que tiene el gobierno, tales como el seguro médico del siglo XXI o estancias infantiles, ¿no? Entonces, esa preocupación se une a lo que vimos el año pasado en otro análisis sobre la equidad del gasto. Es decir, en primera infancia, hablando de menores de 5 años en particular, vemos un gasto más prorrico comparado con otros grupos etarios, y también menor comparado con otros grupos etarios. Entonces, sabiendo que es un momento tan estratégico de la vida
para invertir, porque se desarrolla con 80% del cerebro en los primeros 3 años. No estamos perdiendo una oportunidad y sumando recortes a este mismo sector más vulnerable este año, cuando a lo mejor se hubiera podido pensar en recortes por otro lado. Marcelo, los recortes que se han planteado, digamos, incluyen recorte al gasto de inversión y también incluyen recortes al gasto corriente. Me parece que Erika está planteando que dentro de estos últimos, el 15% se van a ir sobre gasto dedicado a los niños. Desafortunadamente estarían siendo vistos como un gasto más que como una inversión. ¿Cómo está esta composición de los recortes del gasto público como para pensar que pues quizás no hubiera que ido por ese camino y hubiera habido otras alternativas? Bien, del recorte preventivo, el de 132.000 millones de febrero, 100.000 es Pemex, eso lo sacamos y tiene que ver con lo que está pasando con la empresa. 32.000 sí fueron recortes del gobierno federal, y de esos 32.000 entiendo que te refieres que son 15%. Exacto. Luego vino el segundo anuncio, más recientemente, cuando se enviaron los precriterios a la Cámara de Diputados, donde se anuncia que se va a sumar a esos 132.000, 175.000 más. Y ahí ya tenemos ese 1% que hablábamos del PIB. De esos 175, lamentablemente, el grueso del gasto no está especificado. Pero sí se menciona, y preocupantemente, más recortes todavía en algunos programas prioritarios. Algunos en salud, otros en educación y ciencia y técnica, y otros en el sector agropecuario, de los que tal vez tengamos oportunidad de hablar en un ratito. Pero sí, digamos, en esta segunda vuelta han seguido habiendo anuncios de recortes en sectores prioritarios, particularmente en atención a la salud. Se suma un recorte, al preventivo se suma un nuevo recorte ahora. Y hay nuevos recortes por el lado epidemiológico, ¿no? Por ejemplo, llama la atención que se están recortando a programas de prevención epidemiológica, de control y difusión de enfermedades, cuando tenemos el Zika, por ejemplo, que está afectando, si hay algo que afecta a los niños directamente, pues es esta emergencia epidemiológica, y se están recortando en programas de control epidemiológico. Entonces, la composición más o menos de este segundo recorte, que es más fuerte todavía, el grueso no lo conocemos, pero sí en los precriterios está especificado que se van a recortar a programas prioritarios en estas áreas que le pegan a los más pobres. Muy bien. Erika, UNICEF ha hecho previamente un análisis de el gasto público para la niñez, cuál era su monto, su distribución en distintos programas, y ahora pues tenemos que han sonado la alarma sobre este primer recorte. Marcelo nos indica que hay uno adicional que habrá que examinar y ver en qué sentido afecta a los niños y a las niñas. Pero en este primer análisis que ustedes han hecho, ¿qué tan fuerte es el recorte? ¿Qué tanto eran los recursos que había para la niñez y qué tanto ahora se reducen? Sí, nosotros habíamos estimado que México gasta alrededor de 6% del PIB en la infancia, ¿no? Invierte. Eso es en línea con otros países de la región, como son Argentina, Bolivia, donde desde UNICEF hemos podido hacer un análisis similar. Sin embargo, está muy enfocado en el sector educativo, más que nada a través del ramo 33, es decir, el gasto federalizado que se pasa a los estados para pagar los sueldos de los maestros, ¿no? Que digo, si bien es un gasto importante, necesario, sí deja fuera otros derechos donde hay vacíos importantes. Hay un gasto también importante en salud y también hay pero luego hay un vacío importante en temas de protección. Y nosotros cuando hablamos de protección estamos hablando de grupos más vulnerables que pueden tener por situación de migración, de huerfandad, por ejemplo, de abuso, requieren aún más
recursos para programas de integrarlos otra vez en los servicios de salud y educación, ¿no? Y ahí es donde vimos que había un 0.7% del gasto en la infancia en su total era en esos temas. Y es muy poco para un país que tiene dinámicas migratorias, dinámicas de violencia tan importantes, dedicar tan poco recurso a esos temas, ¿no? Entonces, los recortes, sobre todo en salud y en educación, y donde ya hay un vacío de programas de protección, pues entonces estamos cargando a los sectores de salud y educación a hacer más con menos y todavía hacer el trabajo que no existe todavía en los sectores de protección. Muy bien, pues tenemos poco gasto dedicado a la infancia en términos relativos y ahora recortes. En nuestro siguiente bloque quisiera que abordáramos cuál es la importancia de este tipo de acciones, porque pues la niñez es un punto de partida para otros logros en la vida y es un tema que fundamentalmente hay que verlo en cuanto a la movilidad de un importante grupo de la población que puede ser coartada en el futuro. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes.